Bien. Bueno, vamos al sprint final de la jornada número 3 de esta primera semana, en la que vamos a finalizar vamos a ver ahora la gestión del cronograma. Bien, en este apartado lo vamos a ver solamente dentro de la parte de la gestión, y habrá un apartado en donde veremos cómo hacer el cronograma del proyecto. Ahí compartiremos algunos ejemplos, entre otras cosas. Igual, si lo podemos hacer en Project, lo haremos. Igual voy a tratar de tener algunos proyectos prediseñados, de tal forma que nosotros incluso sepamos cómo estimar los tiempos y o los costos cuando tengamos que sacar ya sea el cronograma o ya sea el presupuesto. Muy bien. Seguimos. Este proceso, al igual que todos los que los enmarca dentro del PMBOK, también va a iniciar con una planificación. Esta planificación es una contemplación que abarca desde la definición, secuencia, estimación de actividades, su duración, desde luego que la hemos estructurado en ADT, y adicionalmente vamos también a contar con un plazo de tiempo necesario para ejecutar el proyecto. Se recomienda aplicar al menos 7 procesos. Primero, necesito hacer una planificación, una revisión de qué voy a hacer, y esto debe estar relacionado con los rubros y el objeto del contrato o del proyecto. 2, empiecen a definir tareas que deben ser incluidas, que deben ser incluyentes, sustanciales para realizar la tarea y que se reflejen en el proyecto. A la final nosotros tenemos, o casi siempre se hace, el cronograma en base al rubro, pero pueden hacerlo con paquetes de trabajo, en la que el producto que tienen es el rubro contemplado. 3, deben irle dando una secuencia para llevar a efecto las tareas. Es recomendable que esa secuencia de tareas, entre mayor cantidad de tareas simultáneas o paralelas o ejecutadas al mismo tiempo tengan, el plazo y el rendimiento va a ser mejor. El plazo se va a cortar, van a apalancar costos y la rentabilidad del proyecto va a incrementarse. 4, para cada tarea, estimen, vean, revisen, consideren los recursos necesarios para cada una de ellas. Aquí se nos da la posibilidad, se nos da la pauta de verificar ese cronograma, puesto que de las actividades que tengamos, yo voy a determinar ciertos costos en los rubros. En buena hora, si estamos en la parte precontractual, elaborando los pliegos, facilitarles o ser más justo con el contratista, de tal manera que sus utilidades, sus costos indirectos y la rentabilidad del proyecto mejore. 5, estimar las duraciones de las tareas. Estimar las duraciones. Esas duraciones generalmente se las ponen en unas ocasiones al ojo, en otras ocasiones por las experiencias. Pero yo les recuerdo que hacer un replanteo en un área ya poblada no va a tener el mismo rendimiento que hacer un replanteo en un área virgen. Entonces vean los rendimientos. Los escenarios van a cambiar. No es lo mismo tener rendimientos considerando que es un área que geográficamente tiene altas precipitaciones durante todo el año, que hacerlo en un área de estación seca. Entonces, tomen en cuenta para la consideración de la estimación de las duraciones. Bien. Desarrollo del cronograma. Empiece ya a tener una primera versión, un primer borrador en líneas gruesas. Y finalmente, vea la forma de cómo, o ya la metodología o el modelo de gestión de cómo va a realizar el control del mismo. Bien. Si hay preguntas, por favor, me comunica. Para la planificación del programa, me estaba olvidando, es importante que ustedes consideren tiempo optimista, tiempo pesimista, tiempo probable y tiempo real de ejecución.
Con esos 4 datos nosotros podemos sacar un tiempo más cercano, más aproximado a la realidad. Bien. Respecto a las métricas, son mediciones, son parámetros respecto al desempeño, rendimiento de personal, rendimiento de equipos. Un rendimiento de una máquina vieja, ya bastante con algunos años de vida útil, no va a tener el mismo rendimiento que una maquinaria nueva, 0 kilómetros. ¿Sí? Normalmente, el rendimiento del personal ya a media tarde no es el mismo rendimiento que en la mañana y va a depender muchísimo de las condiciones climáticas en que este ha estado trabajando. Me estoy acordando en este momento, por favor, en ejecución o en fiscalización, en cualquier proyecto como intervengan, siempre traten de aplicar la seguridad industrial. ¿Sí? No traten, aplíquenla. Los accidentes son como los ladrones, no sabemos cuándo van a llegar. Y normalmente los accidentes se dan por imprudencia, los accidentes laborales me refiero, se dan por imprudencia, por atavismo, es decir, no, a mí no me va a suceder, yo ya he trabajado, tengo mucha experiencia y nunca ha pasado. Mucho cuidado. Deben determinar cómo van a realizar las tareas, cuándo las van a realizar, cómo van a recopilar información para evaluar su desempeño. Cada vez que tengan proyectos, yo les recomiendo que vayan teniendo ciertos apuntes, vayan teniendo, así como el técnico de fútbol, que hoy en día ya tiene una tablet en donde va viendo ciertos parámetros y de rendimientos para poder evaluar. Así es, Daniel. Ese exceso de confianza es lo que se considera como atavismo. Sí, el atavismo es exceso de confianza. Bien. ¿Qué se hará cuando se produzcan las variaciones? Bien. En los proyectos nada va a ser 100% rajatabla. Siempre vamos a tener variaciones, o más o menos. Pero esas variaciones, ustedes pónganselas. Yo les recomiendo que sean no más allá del 5%, más o menos 5%. Cuando hablamos de documentación, yo siempre le digo a ciertos colegas que ya trabajan en obras, le digo, mira, ahí esta obra, empieza a documentar, hazte una tabla de rendimientos, de tiempo, en qué tiempo realizaste X o Y rubro, en qué tiempo realizaste los acabados, en qué tiempo realizaste las pruebas y poner las condiciones. Entonces, ustedes tienen que empezar a documentar de esa manera. Bien. A los 25 compañeros que están presentes, por ejemplo, me acordé nuevamente, eso también les iba a decir. Yo sé que ya enviaron un documento para la tesis, sin embargo, los alerto sobre lo siguiente. Ya les mencioné que hagan una tesis, que no se compliquen, que sea lo más fácil. Segundo, es recomendable hacer una tesis de un área que ustedes conozcan, que ustedes dominen, para documentar, que se les facilite para documentar y que se facilite para la defensa. Tercero, si es posible, cojan un proyecto donde tengan información de su lugar de trabajo. Eso facilita las cosas. Bien. Cuando cogen proyectos de áreas ajenas o muy lejos de su área de influencia, en que tal vez creen que sí les van a permitir, en que tal vez creen que sí van a lograr conseguir información, son riesgos de viabilidad. Es probable que por falta de información no puedan realizar el proyecto y a medio camino tendrán que volver a solicitar un nuevo tema. ¿Sí? Entonces, recomendaciones, háganlo más fácil y hagan, incluso de los proyectos que ustedes han trabajado y que deben tener documentado, pueden hacer sus tesis. Pueden hacer sus tesis. Son recomendaciones y las decisiones las tienen ustedes. Bien. Es una oportunidad indicada que cuando estamos ejecutando una obra, empiecen a documentar. Sin que me lo pidan, empiecen ustedes a poner ciertas cuestiones de desempeño. Si funcionó bien, si no funcionó bien, igual yo lo tomo en cuenta y tomo los correctivos para aplicarlo en futuros proyectos y en este caso, para lo que ustedes tengan de tesis. Ese es su primera información, su primer borrador, su primera línea base, su punto de partida. Dentro de la planificación hay ciertos aspectos que afectan a la misma. Bien.
deben considerar a los involucrados. A veces los involucrados, autoridades o externos dentro del área de influencia o dentro del marco legal, hace que se paralice la obra. ¿Sí? Segundo, el enfoque que se adoptará para planificar el proyecto, el cronograma. ¿Cómo lo va a enfocar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cuándo estima usted hacerlo? Acuérdese que en las licitaciones dice mes 1. ¿Sí? No nos dice que va a iniciar en febrero, en marzo, en abril. ¿Qué tal si me dice mes 1 y justo me topa con la temporada invernal? Más aún sabiendo que los inicios de obra son complicados, no son fáciles. Tercero, tener claro los procesos, los procedimientos, la metodología que van a realizar, que van a utilizar para crear el cronograma. Lo pueden hacer con Project, lo pueden hacer, si no se la quieren complicar por cuestiones de licencia, háganla en Excel, porque a veces nosotros hacemos los informes. Si tenemos la licencia del Project, hacemos el informe y le enviamos a alguien, me va a estar reclamando, oye, tu archivo no me abre. ¿Qué pasó? Que tu archivo debe estar dañado porque no abre. Lógicamente no le abre porque no tiene instalada el software. Entonces, es más universal, en este caso, el Excel. Cualquiera de los dos son válidos. Más aún dependiendo, como lo decía una compañera, que el requisito de la licitación es presentar el proyecto. Ahí no hay vuelta que darle. 4. El ciclo de vida y el enfoque de cómo voy a desarrollar el proyecto. Sí, esto va a depender a qué nivel y cuál es el tipo de planificación que usted está desarrollando. Entonces, nosotros mismos, aquí ya es parte del área de proyectos, del área de desarrollo, de diseño, como quiera que se lo llame dentro de la institución, en la que tengan que empezar a definir esta parte. 5. No dejen pasar por alto los factores ambientales, ni de la organización ni del contexto. Bien. Es decir, deben verificar con qué autoridades cuentan, las autorizaciones, su alcance, hasta dónde pueden ustedes tomar decisiones. Apliquen, empleen la tecnología. El Excel es un software, por si acaso. El Excel es un software, ¿sí? El Excel no es esa cuestión sencillita que nosotros vemos allí. El Excel, si usted le aplica con macros, puede hacer maravillas, ¿sí? Ya en el último de los casos, suponiendo que no tenga Project, peor primavera. ¿Sí? El Excel es un software también y lo que nosotros usamos lo básico es nada. Hay muchas situaciones más avanzadas y pueden utilizar macros con colorimetrías, con alertas, etc. Vean la cultura organizacional, la disciplina, la cultura de la persona, de los obreros, entre otras cosas, y cómo está estructurado no solo la organización, sino el equipo técnico de trabajo. ¿Quiénes son las personas autorizadas para dar o emitir información o comunicar informes? Debo tomar en cuenta en la planificación del cronograma qué técnicas utilizo. ¿Sí? La más típica es, cogen la sábana de rubros y empiezan a hacer una distribución en el tiempo, ¿verdad? Normalmente lo hacen de manera física, de manera financiera, ¿sí? Y lógicamente es una de las cosas que más les interesa al contratista, cómo va fluyendo el dinero y descuida cómo va fluyendo el avance físico. Vayan haciendo los correctivos, les recomiendo y ténganlo por seguro que van a mejorar las cosas si ustedes aplican de forma adecuada. Y también ver qué documentos necesitan. Es importante el acta de constitución como entrada. Como producto de salida, yo voy a tener lo siguiente de ese plan general de contratación. Bien. Tienen que establecer la metodología para desarrollar el cronograma. ¿Qué software? Reitero, el Excel es un software. Tercero, reglas para estimar
las cantidades requeridas y los tiempos a consumirse en esas actividades. ¿Sí? Tomen algunos aspectos, parámetros, condiciones ambientales, tipo de maquinaria, facilidad de trabajo, porque de repente no es lo mismo un rendimiento de un obrero sobre nivel o bajo nivel en una excavación, más los riesgos o problemas que este conlleva, entre otras cosas. Esto me permite generar una línea base de dónde parto. En este caso, nuestra línea base va a ser el alcance del proyecto con su lista de planilla de rubros. Empiecen a determinar umbrales de variaciones. Esos umbrales de variaciones es el porcentaje de imprevistos. No se vayan más allá del 5%, por favor, más o menos 5%. Vea cuáles son las métricas de desempeño. Con esas métricas y con lo anteriormente indicado, ustedes ya pueden hacer proyecciones de planificación de compras de materiales o de planificación de alquiler de maquinaria o de lo que sea. Bien. Por ejemplo, vamos a ver algunos escenarios. Yo tengo que comprar tubería, pero la tubería no la necesito sino hasta el mes 8. La necesito hasta el mes 8 de ejecución. Estoy en el mes 1. Bien, primer escenario, que no me suban los precios, que se respete un preacuerdo contractual de parte de la producción y que haya producción a tiempo. Pregunto, ¿me conviene comprar en este momento, pagar la tubería? ¿Me conviene pagar en este momento la tubería que yo voy a utilizar después de 8 meses, considerando que no va a haber variaciones de precio ni va a haber escasez? ¿Me conviene? ¿Sí o no? No, tiene que guardarlo en bodega y quizás le cueste guardar. Muy buena apreciación. No me conviene, porque ese material tengo que embodegarlo. Y todo material en bodega ocupa espacio, necesita guardianía y necesita un lugar donde almacenar. Y eso es dinero. Lo que yo me estoy ahorrando por comprar inmediatamente, lo voy a devengar o lo voy a pagar en esos elementos que acabo de indicar. Pero todo esto lo estoy hablando en condiciones normales, que no suba de precio, que la producción esté a tiempo, que no haya escasez, que haya el compromiso de producción y que la entidad contratante sea disciplinado en el manejo de los anticipos. Es decir, yo puedo tener ese dinero en cuenta, en la cuenta bancaria, contable, del área financiera de la empresa, ya comprometido. Es decir, no lo puedo ocupar para ninguna otra cosa. No puedo jinetear cuenta. Bien, siempre las empresas deben tener un capital de trabajo. Ese capital de trabajo es un dinero extra que no es parte del anticipo. El capital de trabajo, y por eso es una de las tantas cosas, entre comillas, por la que le revisan el análisis, no el análisis financiero, sino los ratios financieros de su empresa, solvencia, endeudamiento, etcétera, facturación, ¿verdad? Es para verificar que aún estando al menos sin pago durante 3 meses, usted puede continuar con el proyecto, considerando el valor del anticipo más su capital de trabajo, porque de acuerdo a los datos e indicadores, se demostró una buena solvencia. Pero lamentablemente ese capital de trabajo, nadie o casi nadie lo tiene. Simplemente están pensando en trabajar con dinero ajeno. Digo dinero ajeno del contrato porque mientras no finalice no puede decir este dinero es mío. ¿Sí? Entonces, tengan muy en cuenta. Es importante las negociaciones, en qué momento y cuándo va a realizar las compras. Otra situación que deben ustedes negociar con los proveedores es que el material lo ponga en obra, que incluya transporte. Si ustedes lo llevan a campamento, por mucho que sea propio, imagínense en que aún siendo propio, imagínense en que no es propio, ustedes deben sacar un rubro de alquiler de ese espacio. Así se maneja el giro del negocio. El giro del negocio no solamente es construir, el giro del negocio es también ver esas partes de negociación, esas partes de almacenamiento, entre otras cosas. Y lógicamente deben tener una persona de bodega que haga un control exhaustivo.
Sin embargo, es lamentable, pues, y conocemos todo que casi todo se va contaminando. El bodeguero empieza a enviar más, empieza a enviar menos, le dan su dinerito, no me cuadra la salida de bodega versus lo que estoy instalando y cobrando, hay un faltante, así como el agua, César, ¿no? Que bombean tantos metros cúbicos y solo llega menos, ¿dónde se está quedando el resto? Algo similar sucede con el material. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Bien. Empiece que esas variaciones esté con los umbrales y con las métricas. Es decir, tampoco ponerse, si estoy viendo que es una temporada invernal, en cualquiera de los escenarios que estemos, contratista, fiscalizador o supervisor o administrador, yo no puedo poner exigencias, irme en contra de la naturaleza, hacer trabajar cuando realmente todo está inundado. Hay riesgos de, inclusive hasta de pérdidas humanas por cualquier desenlace fatal, ¿no? Busquen los procedimientos para tomar decisiones en saber cómo actuar con las variaciones. Cuando empiezan a haber desfases o retrasos, no esperen que pase mucho tiempo. No esperen que pase mucho tiempo. Tomen acciones cuando todavía podemos tener el control. 9. Vean los procedimientos para realizar los controles de cambio. Cuando hay cambios, más que todo, se incrementan rubros, se incrementan cantidades, se incrementan frentes de trabajo por otros requisitos y que pueden aparecer como un contrato complementario que está ligado al mismo, no se saca otra licitación, sino que el mismo contratista. Entonces, aquí es un rompedero de cabeza para todo el equipo, desde el que hace la parte administrativa en cronograma hasta el que hace ejecución, hasta el que hace compras, entre otras cosas. Empiecen ustedes ya a establecer, va a depender de la institución, los formatos, los tipos de informes que se realizan, con qué frecuencia se lo realizan. Y finalmente, vean la duración de las liberaciones e iteración de los recursos. Por ejemplo, una maquinaria. Si ustedes tienen la maquinaria, trate de darle el uso mayor que sea necesario. ¿Sí? Una retroexcavadora, una maquinaria pesada está diseñada, está construida para trabajos de régimen intenso, es decir, continuo. ¿Sí? Salvo que tenga que paralizar por alguna planificación de mantenimiento o de abastecimiento de combustible. Maquinarias pequeñas como zapitos, planchas, qué sé yo, utilícenle y denle la liberación necesaria. Lo mismo tienen que hacer con el personal. ¿Sí? Al inicio empezamos con un ejército y a medida que ya va su curva de descenso de menos trabajo, va disminuyendo el personal. Hay una cosa también importante a nivel de los técnicos, de cualquiera de nosotros. Sabemos cuándo ingresamos al proyecto, pero no sabemos cuándo vamos a salir, porque en cualquier momento nos pueden dar por finalizado el contrato. Más sin embargo, si ya sabemos que el contrato va a durar 12 meses, en el peor de los casos, casi que con seguridad vamos a estar 12 meses. El último mes trabajen con igual de ganas como el primero y lógicamente empiecen a avisar con 1 o 2 meses de anticipación si van a ser considerados en otros proyectos, porque ya uno empieza como los futbolistas, ¿verdad? A ver a qué equipo me voy o a ver a qué proyecto me inserto. La definición de las actividades tienen un objeto final y que tiene que conllevar hacia la situación del objeto del contrato. En este caso, yo tengo que tener muy en cuenta la estructura de trabajo desarrollada, cómo están descompuestas las actividades para producir los entregables. Es importante también tener claro todas las actividades de acuerdo al tamaño de lo que voy a realizar para saber estimar y monitorear el control del cronograma. Se aclara aquí lo siguiente: no confundir la estructura de desarrollo del proyecto con el alcance. Son dos cosas diferentes. No confundan. ¿Sí?
Una cosa es la identificación de las actividades con desglose de actividad y otra cosa con el alcance. ¿Sí? Yo puedo hacer una estructura de desglose de trabajo para el alcance y para el cronograma, pero son dos cosas diferentes. En ambos casos, como lo dice allí, se utiliza el método de descomposición, de tareas. En el alcance se lo realiza a través de paquetes de trabajo y en cambio, en las actividades, si es necesario, se las empieza a desarrollar o a producir en el cronograma. Las actividades, cuando las vamos a definir, van a tener un inicio y van a tener un final. Establezcan si esas actividades van a ser simultáneas, es decir, de acuerdo al proyecto, dice inicio, es decir, van a empezar al mismo tiempo, o si van a ser inicio-fin, es decir, que empieza la siguiente actividad cuando se ha finalizado la primera. Si van a ser inicio con desfase respecto a una actividad anterior, es decir, vamos a realizar esa actividad después de qué tiempo, o vamos a realizar esa actividad antes de tantos días de que finalice, entre otras palabras. Se apalanca el costo y se mejoran los rendimientos y la rentabilidad, tratando de que la mayoría de actividades tengan desarrollo de inicio. Esto nos inclusive va hasta cierto punto a reducir la ruta crítica. La ruta crítica no la vamos a eliminar, siempre habrá en alguna fase del proyecto a tener una ruta crítica. Esta estrategia que les menciono me va a dar la pauta para poder ustedes saber cuándo contratar al personal, cuándo contratar al material, cuándo contratar la maquinaria. ¿Sí? Porque a veces contratamos maquinaria y no se la está usando. Estoy pagando sin darle uso. En las actividades, el desarrollo me va a definir hitos. Probablemente un hito es un evento muy significativo, que podría ser un producto o subproducto. Los hitos no son actividades, no tienen duración, ya es un producto. Un hito puede ser un informe, un hito puede ser excavación terminada. Hay que documentarla en el acta. Lógicamente, esto debe ir a la par con el famoso libro de obra, ¿sí? Con el famoso libro de obra. No he visto hasta aquí un buen libro de obra. La mayoría de libros de obra son muy generales, inclusive causa hasta risa. La llenan recién cuando van a hacer la planilla. El libro de obra debe de realizárselo diario. Una de las cosas que está implementando Prisa, y ya se lo mencioné, es que aplican ellos el modelo de valor ganado. En ese modelo de valor ganado tienen una ficha en Excel, tienen en Excel ya determinado, igual voy a buscarla para compartirlas, en donde usted va haciendo los registros diarios de su ejecución de obra y automáticamente se le va desplegando gráficamente y porcentualmente los avances. ¿Sí? Ellos les exigen ese tipo de trabajo diariamente. Terminó el día, tiene que enviar ese archivo en Excel. En cuanto a los productos que vamos a tener como salida, en este caso es un listado de actividades que debe tener su cronología. Al menos en el Excel vamos a tener en el lado izquierdo, o Project, vamos a tener en el lado izquierdo, y se parecen inclusive bastante, son compatibles. Voy a tener todas mis actividades. Y allí esas actividades yo le voy poniendo con hitos, le voy poniendo con rubros. Luego en la segunda columna voy a indicar cuándo empieza la una, cuándo empieza la otra. Y automáticamente el proyecto me va generando la duración. Segundo, debo darle ciertos atributos, ciertas consideraciones a las actividades. Esos atributos va a depender si es un desarrollo de proceso manual, automático, o poner alguna nota aclaratoria que puede generarme alguna situación de retraso. Los atributos iniciales y los atributos adicionales.
Me da la ventaja que tanto el Excel, que tanto el Project, lo puedo ir actualizando. Bien. Puedo ponerlo en la nube y abrirlo a un equipo de trabajo para que tengan acceso. Y se va generando los cambios. Inclusive me va a aparecer quién realizó el cambio y cuándo lo hizo. Tener presente de que pueden haber solicitudes de cambio. Pueden haber solicitudes de cambio. Por ejemplo, si tenemos los hitos, el diseño de un sistema de agua potable o el desarrollo, son los hitos establecidos. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. ¿Cómo determinar la secuencia de las actividades? ¿Sí? La secuencia de las actividades va a depender de qué dependencias se tienen entre ellas, estimando las duraciones, adelantos, considerando retraso y lamentablemente vamos a obtener ruta crítica. Hay ciertos factores que nos van a permitir involucrar para que cuando se tomen las actividades una vez definidas y las podemos secuenciar en el orden que se consideren pertinente, vamos a determinar un diagrama de red. Un diagrama de red. En el project, yo lo voy generando como Gantt y me va a aparecer también un diagrama de red. Lamentablemente en el project, o sea, se hace tan amplio que no lo puedo visualizar como que lo tuviera en pantalla completa o como que tuviera un impreso. ¿Sí? Es una de las desventajas que tiene el project. Pero también pueden hacerlo manualmente. ¿Sí? Eso le vamos a enseñar más adelante como un ejercicio, algo lo que decía Gregory, tipo taller, y que más o menos sepamos determinar qué significan cada una de las nomenclaturas. Para secuenciar las actividades hay que registrar los supuestos. Bien. Dijimos que los supuestos son riesgos. Ya registrémoslos. Incluso en qué momento, en qué hitos, en qué actividades pueden suceder. Pongamos los atributos de cada actividad, hagamos un listado de los hitos. Esta situación de los hitos lo aplica bastante el project y de sobremanera la duración. Generalmente ponemos la duración de acuerdo a lo que se hizo un proyecto anterior. Sí, está bien. Eso que le sirva como un valor estimado, pero en condiciones normales, ¿cómo puede pasar? En condiciones desfavorables, ¿cuánto tiempo me puede durar? Aplique la fórmula y le va a dar un valor mucho más preciso, de mayor confianza. Ya algo les había hablado que la duración de las actividades, o antes que nada, la secuencia de las actividades, van a estar establecidas en español, fin-inicio, es decir, inicio una actividad después de finalizar la primera, inicio-inicio, inician al mismo tiempo, fin-fin, finalizan al mismo tiempo, inicio-fin, inicia una vez que tengamos la siguiente finalizada. Tenemos las siglas allí en inglés, FS, SS, FF, SF, y están su nomenclatura. Lamentablemente, lamentablemente, la actividad más utilizada es la fin-inicio. ¿Sí? Fin-inicio, es decir, finaliza una, empieza la otra. Digo lamentablemente porque esa actividad, aunque hay casos en que es necesario hacerla, pero esa actividad hace que el proyecto se me demore mucho más. Normalmente, tanto en el proyecto o manualmente que lo realicen, yo puedo dibujar el diagrama de red. Es un diagrama que se denomina PDM, que tiene casilleros y están relacionados con flechas. Bien. Aquí tenemos una caracterización de los tipos de dependencia, es decir, qué pasa, qué enfoque debo darle a esa actividad. Pueden ser actividades obligatorias que tengan una lógica dura, es decir, debo cumplirla sí o sí. Actividades variables o flexibles que son discrecionales y puedo moldearlas y considerarlas cuando se considere pertinente o no.
Actividades externas que las relacionamos y que nos están pidiendo las entidades contratantes o externas, incluso proveedores, o actividades de tipo interno que son necesarias en el proyecto, pero sí las puedo controlar. Es importante, yo no les digo que se las aprendan de memoria, pero cuando ya están trabajando a un nivel, a un ámbito, ustedes deben marcar la diferencia utilizando la terminología correspondiente y más que todo la terminología técnica. Bien. Tenemos en esa secuencia de actividades y vamos a hablar sobre la ruta crítica de la puesta en marcha en una fábrica. Bien. Primero, partimos de este cuadro. Para realizar la red de actividades, yo necesito saber las nomenclaturas de ese cuadro y saber qué significancia tiene cada valor en cada casillero. En la parte central va el nombre de la actividad. ¿Sí? En la parte superior, el tiempo de duración y en la parte inferior, la holgura de esa actividad. Bien. Tengo en esta parte de aquí la primera fecha de inicio, es decir, la fecha de inicio. Normalmente el project, y que debería ser así no se esté utilizando el project, el día de inicio se llama día 0. El día de inicio se llama día 0. El casillero superior de la esquina derecha, primera fecha de finalización. En la parte de abajo, el casillero inferior de la parte derecha es la última fecha de finalización y el de la parte izquierda inferior, última fecha de inicio. Eso sí tienen que aprendérselo de memoria. Bien. Voy primero a repasar el proceso y luego explicamos el diagrama. El diagrama se lo dibuja, pueden hacerlo manualmente, pueden hacerlo directamente en la plataforma que consideren necesario. Luego empiezan a ingresar la duración de las actividades, realizan el cálculo y ven las holguras. Bien, veamos. Olvidémonos por lo pronto esto. Olvidémonos. Bien. Imaginémonos que no lo tenemos. Por cuestiones didácticas yo ya la tengo puesta. El proyecto tiene un inicio y el proyecto tiene un final. Eso no lo podemos cambiar. Bien. Dice que para poner en marcha una fábrica, primero yo tengo programado seleccionar la ubicación de la fábrica. Luego tengo seleccionado una expropiación del terreno en caso de hacerlo. Luego tengo seleccionado la contratación del personal que va a trabajar. Voy a capacitar al personal. Compro, alquilo, presto, lo que sea sobre la maquinaria y lo mismo a tecnología. Y finalmente, empiezo a construir la fábrica. Por cuestiones didácticas lo he desagregado de manera macro. Bien. Entonces, me doy cuenta que la actividad mientras selecciono la ubicación, yo ya puedo empezar a contratar el personal y puedo empezar a comprar la maquinaria. Todas empiezan el día 0. Significa que son actividades simultáneas. Son actividades simultáneas. Para seleccionar la ubicación me voy a demorar 2 días. ¿Sí? En este caso, yo puedo partir de este dato 2 días y hago lo siguiente. Primera fecha de término menos la primera fecha de inicio me va a dar 2. 2 menos 0, 2. Dice que termina el día 8. 8 menos 0 me va a durar 8 días. Termina el día 3. 3 menos 0 me va a durar 3 días. Lo mismo hago para las siguientes actividades. Empieza, bien, esta es otra cosa importante. Cuando estén haciendo cronogramas en el proyecto o con red de actividades manual, la primera fecha de la siguiente actividad que va a iniciar una vez que ha finalizado la otra, pasa a ser la fecha final de la anterior. Por eso que ustedes ven aquí 2 y 2. ¿Sí? Esto es como dice red. Una red inmediatamente se enlaza. Dice que va a durar, termina el día 5. 5 menos 2, 3. La segunda actividad de la red, también me doy cuenta
que tiene un inicio al finalizar la anterior. Diga, Daniel. Doctor, una consulta. Respecto de la fecha de terminación de la primera actividad y la fecha de comienzo de la segunda actividad, ¿debería ser el día siguiente o necesariamente tiene que ser el mismo día? Porque si yo la primera actividad termino en 2 días, quiere decir que el segundo día todavía estoy terminando la actividad. No podría comenzar la tercera actividad, la segunda actividad en ese mismo día hasta que termine la primera. Ya. Les reitero, el proyecto o la conceptualización metodológica para realizar la red de actividades, la primera fecha de inicio de la segunda, en el caso de esta que tenga fin-inicio, pasa a ser la fecha de terminación de la anterior. Bien, en la práctica, usted terminó al final del día 2. ¿Sí? Terminó al final del día 2. Ojo. Por eso que el contrato dice días calendarios. No le está diciendo que debe trabajar 8 horas. ¿Sí? Entonces, ellos los asumen de esa manera. Ahora, hay una cuestión importante en el proyecto. Yo puedo hacer una configuración personalizada. Indicar que solamente se van a trabajar de lunes a viernes en jornada laborable. Y pone usted la jornada de 8 a 4, de 8 a 5. Y los días sábados solamente media jornada, de 8 a 12. Usted lo puede personalizar y le va haciendo los cálculos automáticos. El Project es un software que ya ha sido validado, probado, es decir, trabaja con márgenes o umbrales de variación mínimos. Sí, con márgenes de umbrales de variación mínimos. Entonces, si nos vamos teóricamente con la aplicación de las herramientas, la primera fecha de la segunda pasa a ser la fecha de la última indicada. En la práctica sabemos que es al otro día. Sabemos que es al otro día, pero no hay mucho desfase, casi nada, ¿sí? Porque él lo considera que usted lo va a tomar de esa forma. Bien, reitero, en el proyecto pueden personalizarlo. Incluso le van a preguntar si usted el calendario lo quiere en días, en meses o semanas o trimestres, depende. Sí, buena pregunta joven. Algo más, por favor. Voy en la red de abajo entonces. Para capacitar al personal dice que inmediatamente que termina la otra, la de contratación, yo empiezo a capacitar. Dice que termina el día 12. Termina el día 12. 8, 12 menos 8, 4. Bien. Otra cosa, y por la pregunta también le aclaro lo siguiente. Estamos aquí trabajando con intervalos. Con intervalos. Acuérdense que en los primeros años de la universidad, en física y en matemáticas, nos enseñaban intervalos de valores absolutos, ¿se acuerdan? Aquí está una de las razones y aplicaciones. Estoy trabajando en intervalos. En la red de abajo, termina el día 3, pero yo lo empiezo el día 8. Es decir, aquí yo voy a esperar 5 días para empezar a hacer la compra. ¿Sí? Voy a empezar las compras en 5 días. Me va a terminar el día 10, significa que voy a demorar 2 días. Voy a detenerme allí y no seguir avanzando en la red. Desde el inicio nos damos cuenta que tengo flechas en estos 3 bloques. Significa que son simultáneos los inicios. Acá estoy indicando que la expropiación del terreno la tengo que hacer después de la selección. Está la red. Aquí lo mismo en la contratación y lo mismo en la compra. Pero tengo una tercera flechita intrusa por allí que dice que desde la contratación del personal, ellos ya van casi al finalizar de la contratación, necesitan el equipo para la capacitación. Probablemente computadoras, teodolitos, no sé. ¿Verdad? Entonces, tómenle muy en cuenta a estas flechas. Bien. Una vez que ya he analizado los 3 bloques de la red, nos damos cuenta que las 3 llegan a un mismo punto señaladas con la flecha. Es decir, ya tengo todo listo, entonces empiezo a construir. Dice que se empieza a construir 5 días después de haber expropiado el terreno. Es decir, que yo ya puedo estar haciendo arreglos en el terreno hasta eso, cualquier actividad. Ya tengo listo el personal porque ya está contratado y capacitado y tengo 2 días de holgura
del día 12 al día 10, 2 días de holgura, desde que se compraron los equipos. Dice que la construcción del proyecto, de esa fábrica, termina el día 42. Termina el día 42. Es decir, el día 42 que termina menos el día 12 que inicia va a demorarse 30 días. Reitero, es un ejemplo para la explicación. Y entonces ahí finaliza el proyecto. Bien. Este último número de la primera fecha de finalización de la última actividad me va a determinar, perdón, en meses era que tenía, disculpen, me va a determinar el tiempo total de duración del proyecto, el tiempo total de duración del proyecto. Miren cómo nos damos cuenta, es cómo se debería hacer, sacar el tiempo de referencial de demora. ¿Sí? De verdad que no sé, hasta el momento yo le he preguntado a algunos, ¿cómo sacas el tiempo referencial? ¿Sí? Pero es como yo debería realizar o determinar el tiempo referencial para una licitación. Bueno, sigamos. Esta primera fecha de término pasa a ser la última fecha de finalización, 42 y 42. La reflejo. Ahora, en vez de hacer el análisis por la parte de arriba, voy a hacer el análisis por la parte de abajo. Y empiezo de aquí. El día 42 que finalizó y demoró 30 días, entonces su última fecha de inicio va a ser 12. Ojo, no siempre me va a coincidir. En este momento me ha coincidido las primeras y las últimas fechas. Voy acá arriba. Bien. Como la tengo enlazada, esta última fecha está enlazada y dice que va a pasar a ser la última fecha de inicio de la actividad siguiente. ¿Sí? El día 12 menos 3 días que duraba, entonces supuestamente su última fecha de inicio va a ser el 9. Como están entrelazadas, esta última fecha pasa a ser la primera de acá. 2 días que duraba, 7 días. Bien. Ya me voy dando cuenta por esa línea, por esa red, que entre los días que me sobran, en este caso 7, respecto al inicio, significa que tengo holgura. Descartado ruta crítica por allí. Voy a dejar de último la ruta crítica. Me voy a la parte de abajo. Día 12, flecha es la misma. 12 menos 10 que duraba sería el día 10. Tengo el día 10 por aquí, menos 3 que duraba, 7. Me coincidió con la primera red y también tengo holguras. Es decir, tengo 7 días adicionales, no tengo problema. Ahora me voy por la del centro, que en este caso la tengo en rojo y el project le va a determinar la nomenclatura en rojo en donde tiene la ruta crítica. Si no lo sabe leer, ya por lo menos con el color sabe que es ruta crítica. El rojo normalmente en semaforización es peligro, en colorimetría es peligro. Bien. Entonces, veamos. Están entrelazadas y como me di cuenta que son actividades inicio-fin, este 12 pasa a ser la primera fecha, menos 4 días que se demora, va a terminar el día 8, lo mismo, fecha inicio-fin, 8 menos 8, 0. Bueno, si en las rutas críticas de la red de actividades, en la ruta de la red de actividades, la última fecha de inicio es 0, significa que ese va a ser el camino que me indica la ruta crítica. Es decir, yo no puedo demorarme en esta red, en esta línea de actividades, no puedo demorarme más tiempo de lo programado. Entonces debe tener mucho cuidado, mucha atención en esa parte. Preguntas, dudas. Bien. Bueno, no hay entonces, ¿no? Sí, una consulta. En el caso de su ruta crítica, si le hubiesen quedado 2 días de holgura, por así decirlo. Aquí en la ruta crítica, si En hubiera la ruta quedado crítica. 2 días de holgura, simplemente no hay ruta crítica en el proyecto. No hay ruta crítica. No hay ruta crítica. Otra cosa. No se tomaría dentro del enfoque de las secciones que tiene ahí, la que daría menor cantidad de días en cuanto a desplazamiento, considerarla como ruta crítica.
Bueno, internamente lo podríamos considerar así. Más sin embargo, debo tener cuidado porque imagínense que me hubiese sobrado 2 días o un día. De todas maneras, no deja de ser riesgoso, ¿verdad? No deja de ser riesgoso. Ahora, otra cosa. Aquí porque tengo un ejemplo pequeño, ¿no? Por cuestiones didácticas. Pero cuando ya el proyecto es mucho más grande, tiene más rubros, la ruta crítica o se da en un tramo del proyecto en cierto periodo de tiempo o puede darse en todo el periodo del proyecto. ¿Sí? Entonces, suponiendo, voy a hacer los acabados, ya casi en la última fecha. En los acabados me doy cuenta que los tiempos están justitos. ¿Sí? Al estar los tiempos justitos en los acabados, significa que tengo que ponerme las pilas allí. ¿Sí? Bien, ¿alguien más, por favor? Sí, probablemente la teoría nos dice que si no hay tiempos de holgura, no hay ruta crítica, ¿no? Pero es probable que quien está visualizando el proyecto considere unos días de holgura para hacer la última actividad debido a que necesita un flujo de dinero, cualquier cosa, ¿verdad? Como usted decía, doctor, para el análisis interno podríamos considerar eso como ruta crítica, pero definitivamente la ruta más corta, o sea, las actividades que no se pueden desplazar o no se pueden dejar de hacer para que no retrase el proyecto son las que menos holgura se considere, pues, ¿no? Así es. Bien. Mira, uno de los enfoques que he visto en los cronogramas, que el mismo hecho de presentar un cronograma en Excel, simplemente de manera con carta Gantt, se me hace difícil o es difícil verificar dónde tengo holguras y dónde no tengo, dónde es ruta crítica. Primero. Segundo, como no hay un marco legal que me diga que tengo que hacerlo en Project, vía libre. Tercero, normalmente la contratista, aparte de ir verificando un poco la cuestión lógica de desarrollo o ejecución de componentes, de parámetros o rubros, más bien juega en función de flujo de dinero. Sí. Ustedes podrán ver, casi siempre me he dado cuenta, yo al menos no sé ustedes, pero me he dado cuenta que donde tenemos mayores cantidades de flujo de dinero, al inicio y algo al final. Y algo al final. O a veces al final ya el flujo es menos. ¿Sí? A veces al final ya el flujo es menos. Y la mayor parte de flujo lo tienen en el 1/3 o los 2/3 del contrato, de la ejecución. Teóricamente. Eso es peligroso porque si yo me encuentro con un contratista incumplido, los desembolsos yo le voy a estar dando de cualquier forma, peor aún si no están el marco legal y la documentación precontractual bien elaborada, se va a prender de tal manera que yo le he dado dinero, entre comillas, con flujos financieros de avance de ejecución financiera incoherentes con los avances de ejecución física. Entonces deben tener mucho cuidado. Sí, deben tener mucho cuidado. Suponiendo, cuando yo he estado como constructor, imagínense a quién le gustaría terminar un trabajo y solamente coger el vuelto. ¿A quién? Personalmente, no. Imagínense que tenga que coger ya como liquidación, qué sé yo, menos de $1000. ¿Yo qué hago con menos de $1000? A la final, para los ceviches, para la cerveza, pero la idea no es eso. La idea a la final es tener una utilidad que me sirva para la entrada de un carro, por ejemplo, que me sirva para comprar algún equipo caminero que yo necesite o la entrada, no sé. O sea, es importante que verifiquen esa parte. No sabemos en qué lugar vamos a estar, contratista, fiscalizador o administrador o supervisor, no sabemos. Pero cualquiera que sea el caso, es importante que al finalizar obra yo coja alguna liquidación sustancial. Bien. Dice que hay que empezar a documentar los documentos. Es importante tener claro todas las actividades a realizar, cómo están atribuidas, los riesgos listados, porque esto va a permitirme que las holguras se incrementen o no se incrementen, entre otras cosas. Las actividades me van a permitir generar una secuencia, justificar los tiempos, planificar un desarrollo, entre otras cosas. Es decir, en general, mostrar el avance del proyecto. Cuando tenemos
o retrasos o ambas cosas a la vez, porque puedo adelantarme en un rubro y retrasarme en otro, o adelantarme en el proyecto y retrasarme en el proyecto, como quiera que lo enfoquen, ustedes pueden anticipar actividades o retrasar actividades dependiendo de la conveniencia. ¿Sí? Es importante, si logran una buena línea base, ya sea en Excel o en Project, es fácil actualizarlo. Generen una segunda versión, poniéndoles fechas. De esa manera yo voy viendo cómo va cambiando esa preparación del cronograma. El éxito de un proyecto es un buen cronograma y un buen presupuesto establecido. El diagrama de red ya nosotros lo hemos visto en el ejemplo, es un diagrama que a mí personalmente me gusta utilizarlo bastante, también lo uso para las explicaciones, y eso me permite a la larga y al final del proyecto terminar antes de tiempo. Libero personal, ¿no? Ya suponiendo que llega a un acuerdo de incentivo con el personal en cuanto a rendimiento. A ver, usted va a trabajar 10 días y yo le voy a pagar sus 10 días. Pero si me termina antes, bienvenido sea. Le interesa terminarlo en menos de 10 días porque va a ganar lo mismo. Y a mí también me interesa porque yo voy a disminuir o a liberar recursos en ahorros, en movilización, en alimentación, y mi gestión de cobro la adelanto. Estoy desocupado, inclusive esos días hasta los descanso. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo de cómo secuenciar las actividades. De manera macro, yo tengo 6 macroactividades a nivel de procesos, en donde inicio con los requerimientos, ¿sí? El análisis y estudio de habilidad con la factibilidad, el diseño del proyecto, el desarrollo, implementación, pruebas, entrega, recepción y cierre. ¿Sí? Puede ser a nivel de diseño, a nivel de construcción. Y cada uno le doy una codificación con un número, listados, el primero del 1 al 6, y luego las actividades, las identifico, el primer número, que es el número de la actividad, y el segundo número, la secuencia de las actividades, perdón, de ese rubro. ¿Sí? Le debo dar lógica, miren, es lo que le decía, no desagreguen tanto. Requerimientos, determino los requerimientos, analizo mercado y funcionalidades. Basta. Para el estudio de viabilidad, analizar procesos de negocio, desarrollar estudio a través de la viabilidad y factibilidad. La parte de diseño, investigar y evaluar recursos, diseñar y desarrollar arquitectura, ingeniería de procesos, documentar, diseñar casos de prueba, diseñar prototipo y listo. Desarrollo, empiezo a ejecutar el nuevo producto, integro los componentes, desarrollo de manera integral el proyecto, se documenta, se integra ese desarrollo y se implementa el sistema. Pasa la etapa de implementación, con los ajustes empieza a operar el nuevo proyecto. Sin embargo, no está por demás realizar las primeras pruebas preliminares, pruebas de integración en cuanto a medición de rendimientos, aprobación técnica, etc. Finalizo con la solicitud de entrega-recepción. Hay que capacitar e inducir a los que se van a hacer cargo y se hacen las actas. ¿Sí? Esto nos ayuda, es un trabajito adicional, pero nos va a ayudar a tener un mejor cronograma, un cronograma más real y sincerado. Bien. Para estimar las duraciones de las actividades es darle los tiempos. Para eso yo tengo que ver ciertos requisitos atribuibles a si las actividades se adelantan o se retrasan. Tengo que registrar, incluyendo las restricciones de todos los riesgos. Empiezo a aplicar mi experiencia propia y ajena para poder irlas aplicando en ese proyecto o en futuros proyectos. Empiezo a categorizar mediante el desgloso estructural de los recursos y ver de esa forma, en cuanto a la determinación de requisitos, cuál es el nivel de actividad, en qué momento requiero los recursos. Se hace la asignación del equipo de trabajo, cuántas personas y qué tipo de personas, y de acuerdo a la experiencia. De acuerdo a la disponibilidad de recursos, los determina y empieza a que esos riesgos registrados los identifiquemos a través de cualquier metodología. Si nos vamos al ejemplo de la regla de actividades, vamos a ver las estimaciones.
Yo aquí en este momento tengo de un sistema de agua potable, asimismo voy a diagnosticar viabilidad, diseñar, desarrollar, implementar, operar. De pronto hay alguna etapa de oposición al proyecto, en la parte de financiamiento, vemos las limitaciones de infraestructura tecnológica, miedo al cambio, eso se llama el miedo a la grúa también. ¿Sí? No lo hago porque no lo hemos aplicado o no me han autorizado. Conozco que en otro lugar no ha funcionado. Es decir, hay todas esas trivialidades de ese miedo. O no, yo estoy acostumbrado a trabajar con el sistema anterior, con el actual y moderno ya no quiero, entre otras cosas. Para eso tenemos que basarnos en proyectos exitosos ya ejecutados anteriormente. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Bien, para esa duración de actividades, es pertinente que tengamos que buscar cómo hacer las estimaciones. Bien, es una base, la experiencia, justamente, hay alguien sabe, a ver, por metro lineal más o menos el rendimiento es tanto, por hombre, por máquina, en condiciones normales. Entendido de tuberías, tantas tuberías se pueden hacer en el día, en las 8 horas de trabajo, etcétera. Es decir, es importante saberlo. Tal vez yo creo, me parece, ese tal vez yo creo, me parece, ya hay dudas, debe estar seguro. ¿Sí? Es ahí donde ya estadísticamente, esas estimaciones ya se la toman desde el punto de vista de estimaciones más probables, optimistas, pesimistas, o la que realmente en el cálculo se medió. Es un rol del director del proyecto o del project manager familiarizarse con todas las actividades. En caso de que no esté familiarizado, apóyese en equipo de asistentes, especialistas. Bien. En esa experiencia me va a permitir proporcionar información, vamos a establecer la precisión para las estimaciones y además validamos la razón de las estimaciones. Esa razón de las estimaciones toma mucha importancia. Bien. En países en países desarrollados, tanto en Norteamérica como en Europa, estas partes son a rajatablas. ¿Sí? Esto de la estimación de tiempo, de cronogramas, son a rajatablas. Lo hacen con una precisión, desde luego, ellos utilizan herramientas tecnológicas que les facilitan todo, en donde nomás tenemos que ingresar ciertos parámetros y automáticamente sale registrado. En la parte que va a tomar decisiones el manager, en este caso el gerente del proyecto, va a prevenir rellenos o llamado padding. Es decir, busquemos la forma de completar, de complementar esa actividad. No olviden de formular reservas, es decir, de tener tiempos imprevistos, no que me lo dé el contratante, sino que dentro de mi contrato yo lo tenga que realizar. Si usted a los obreros le dice, a ver, ese trabajo, ese rubro debe estar terminado en 15 días, no le diga 15 días. Dígale 12, dígale 13, dígale 10. Empiece a establecer registros de los riesgos en cuanto a las estimaciones. ¿Cuáles son los tipos de estimaciones cuando vamos a hacer la duración de las actividades? Al menos estas deben basarse en valores, ¿sí? Deben basarse en valores. Ya lo dije, no sé las otras empresas de conozco, pero Prisa trabaja con valor ganado. No es tan fácil meterles gato por liebre en los avances a esta gente. No es tan fácil. ¿Sí? Tienen esa línea base que ya te la dan prácticamente, te la dan ya diseñada, ya construida para que tú ingreses valores. Lamentablemente, el operador que te va a ingresar valores va a pagar los platos rotos en el momento que entregue, porque con él van a descargar todas las observaciones y, disculpen el término, las repeladas, porque quien le da los tiempos o de donde toma los tiempos es de los tiempos que él estuvo en obra. Es de los tiempos que estuvo en obra, los tiempos que efectivamente se elaboraron. Y si los rendimientos son bajos respecto a lo que se programó, complicado. Sin embargo, le dan la oportunidad que cuando le dan la línea base haga un replanteo de los tiempos estimados.
A veces por pereza o por vagancia no les hacen cambio y envían tal cual. Cuando empiezan a ejecutar, ahí vienen los problemas. Bien. Cuando estimamos las actividades, es importante continuar o aplicar ciertos procesos. Esos procesos ya no muchos los conocemos, sin embargo, aquí se los detalla un poco más. Hay que analizar el trabajo necesario. Bien. Acuérdense en la clase de valor agregado. En valor agregado nos interesa solamente las actividades necesarias que me sirven. Si son actividades innecesarias que no me sirven, que me hacen perder tiempo, que me ocupan personal, me ocupan recursos, elimínelas. Elimínelas. 2. Cuando estén elaborando la duración de actividades, de una vez vayan determinando los valores de costo. Bien. Tal vez a nosotros nos dan el costo de un rubro o de una actividad ya global. Yo les recomiendo que les empiecen a cuantificar por horas. Es decir, si les preguntan a ustedes cuál es su honorario, usted dígale, mi valor por hora es tanto. Bien. Acostumbrémonos a trabajar de esa manera. O bueno, que el mercado me lo dice de otra forma, no le diga por hora. Bueno, usted dice, a ver, ¿qué tiempo quieres? ¿Quieres que te trabaje 8 horas los 5 días de la semana? Muy bien, 40 horas, hasta mentalmente lo hace, sale tanto, qué sé yo, se me ocurre, póngale $100, son 40 horas, allá mira, mi trabajo te vale 4.000. Cosa que de pronto no sabe, porque no, mira, ¿qué es tanto? Bueno, entonces usted tiene ese abajo la manga o esa man y decir que se puede bajar un 10, 15, 20%. No se baje tanto tampoco. ¿Sí? Entonces, esa estimación de los trabajos y a través de los trabajos de consultoría se los tiene que cuantificar por horas. Bien, no hay problema, voy a ser bastante benévolo, voy a facilitarle una de las matrices que yo utilizo bastante para mis trabajos cuando son por horas. Tengo pendiente eso, la tabla de las encuestas, parece que eso de ahí, bueno, no sé si hay algo más que se me esté pasando por alto. Empieza a hacer el cálculo de las fechas límite. El Excel que también nos dijo que nos va a ayudar. Sí, sí. Bueno, el Excel del análisis financiero, eso ya fue compartido. Sí, ya fue compartido. El Excel para la ficha de estadística de cómo calcular muestras, ese está pendiente. Y el Excel de cómo determinar los costos de honorarios. Voy a pasarle. Bien. Para el cálculo de la fecha y el límite de presupuesto, ahí es donde usted tiene que empezar a jugar con el presupuesto establecido del contrato. De tal manera que ver si nos alcanza, si nos conviene o no nos conviene. ¿Sí? Hay empresas que me contratan para determinarme, claro, ya ahorita tienen una modelación que ya no es necesario llamarme, para eso también se les cobró, ¿no? Me dicen, José, mira, ahí este contrato, queremos saber si vamos a tener rentabilidad. Se le hacen los análisis correspondientes, los cálculos, y se le dice, mira, este contrato para un trabajo de 6 meses apenas vas a tener X porcentaje de ganancias. Creería que por costos operativos no te conviene. Se ve la experiencia, si es un costo bajo, realmente no le conviene. Prefiere mejor ir a optar por otro tipo de trabajo, porque a veces hay contratos que son huesos. Bien. Optimizar la fecha límite y el presupuesto. Aquí juega un rol muy importante el project manager, el director de proyecto. Hay que manejarnos bien con el personal, darle buen trato, respetarlos para que nos respeten, pero hay que poner mano dura cuando hay que ponerla. Es decir, hay que trabajar como el elástico. Estirarlo cuando lo consideremos necesario y aflojarlo cuando lo consideremos necesario. Siempre estar en estira y encoge. ¿Sí? Hay una modelación de administración de contrato, perdón, de tiempo, de personal. Si es que el personal le muestra interés sobre la asignación de responsabilidades. Cuando el jefe es demasiado blando y las responsabilidades son muy pocas, el personal les hace lo que le venga en gana. Pero normalmente, si usted le maximiza, en este caso, el trato
aplicando el marco legal y con respeto, lo ven como un director malo. ¿Sí? Pero en los gajes del oficio hasta llegar a una situación intermedia. Entonces, esa optimización va a ser incluso hasta que el director de proyecto se gane la confianza, mayormente, no solamente la confianza personal, sino en que sabe manejar las cosas ante la empresa, porque usted le está haciendo ganar más a la empresa. ¿Sí? O en el peor de los casos, conozco empresas que le dicen al director de proyecto, vas a tener un bono por las siguientes consideraciones, por determinaciones antes de tiempo, por reducción de costos, etcétera, etcétera. Entonces, los hace trabajar. O le dice a todo el equipo, va a haber un bono si se optimiza o se maximiza las utilidades. Se forma y se firma un acta de compromiso. Hay que controlar las fechas, hay que controlar el presupuesto, más aún considerando las restricciones del proyecto. En caso de que haya algún desajuste, tome las pautas necesarias y aplique las estrategias pertinentes. Es decir, si voy a cumplir con restricciones, tengo que ver las opciones de cambio. Caso contrario, tengo que equilibrar esas restricciones. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, ¿cómo está? Quería preguntarle el tema de cuando existe un contrato de cero anticipo. ¿No se supone que en toda obra debe haber un anticipo? ¿Qué sucede con esto? Bien. Primero, voy a ponerme en el sentido ideal, que no haya anticipo. Eso ya me puede dar la sospecha de que los fondos no existen, no hay el financiamiento. Incluso a veces hay el certificado de disponibilidad presupuestaria y lamentablemente a veces esos documentos o son falseados o son inventados sabiendo que no hay. Con el sector público es un embarque total, ¿sí? Porque no sabemos cuánto nos va a pagar o se torna en algo incobrable. Bien. Si hay los recursos y sabemos que si hay seriedad de parte de la contratante, entonces usted debe tener capital de trabajo que solvente el proyecto, que financie el proyecto. ¿Sí? De pronto haga un compromiso. ¿Cómo asegura su inversión? Porque en este momento pasa a ser una inversión como contratista. Arme en algún momento, por ejemplo, un acta o un pequeño contrato notariado. Jerry dice, en el municipio de Manta, en ínfimas cuantías. No quería mencionarlo. Arme un documento notariado, un documento que me permita pelear jurídicamente con quien sea para poder rescatar mi dinero. Bien, eso en la parte legal y lo otro en la parte de ejecución se necesita tener solvencia, se necesita tener liquidez. Tampoco es dable que si no tengo liquidez haga un préstamo. El banco le va a cobrar intereses. ¿Quién le va a reconocer esos intereses? Es un riesgo alto. Es un riesgo alto. Que deben pensarlo si lo hacen o no lo hacen. Voy a hablar específicamente. Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo en este momento tiene ese problema con el municipio de Manta. Por eso que usted ya muy poco lo ha visto por allí. Y cuando las veces que ha estado, está con este problema de no poder cobrar. Sí. Sí, Gaby, sí, es verdad, pero es un riesgo igual, es un riesgo. En este caso, la cuerda más débil somos los contratistas, ¿no? Por mucho que sea por ínfima cuantía. Lógicamente juegan muchos parámetros, muchos aspectos, ¿no? En que lamentablemente en forma política a veces hay el compromiso de ayudarte, pero ya a la hora de la hora no te ayudan o solo te ayudan cuando le diste para las colas y a la final quedas embarcado, ¿no? Y a la final quedas embarcado. O esa ayuda desaparece cuando ya te han dado la primera parte de los pagos. Entonces es muy riesgoso, hay que ser bien, hay que tomar decisiones sabiendo que eso se puede perder. Sabiendo que eso se puede perder. Hay momentos dados que se vuelven incobrables, más caro me sale el juicio que lo que voy a cobrar. Y quizás, en este caso, para las entidades contratantes, gobiernos, ya sea en el sector público o sector privado, no importa que esté el juicio, los alargan.
los alargan. ¿Sí? Los siguen alargando 10, 12, 15, 20 años y nosotros seguimos en la pelea y a la final terminamos desistiendo porque se alargó esto demasiado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Bien. Para los cronogramas es importante, como le decía, verificar los datos históricos de trabajos anteriores. Hay cosas que nos pueden servir y tomarlos muy en cuenta. Prioricen las alternativas de rendimientos. Es importante saber cuándo adelanta, cuándo anticipan, de tal manera que cuente con un apoyo de los involucrados en este caso, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta esa situación. Bien. Imaginémonos, aquí yo tengo, de acuerdo, aquí porque ya lo tengo sacado diferente, ¿no? De la red de actividades que nos salió 400 y algo de días, parece que fue, ¿no? Estamos hablando, sí, 400 y algo de días. Bien, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Imaginémonos que no hemos hecho la red de actividades. Normalmente lo que se hace para sacar el tiempo de duración del proyecto es sumando todos los días. Yo aquí estoy asumiendo que las actividades las voy haciendo inicio-fin. Estoy asumiendo. Y es demostrable que es un error. Sí, es un error. Si yo las voy haciendo una actividad a continuación de la otra. Y si nos vamos, en este caso, a hacer la red de actividades o trabajar en Project, nos vamos a entrar a la duda de ¿cómo le salió 300 días? Si a mí me salió 442. Justamente por el error que cometió al querer sumar considerando actividades inicio-fin. Tenga muy en cuenta eso. Aquí más o menos lo que tengo en este ejemplo. Tengo actividades prácticamente inicio-fin. Y miren, aquí tengo una única actividad, una única red. ¿Sí? Y si observamos, ya sin irnos al cálculo, primero me voy a digo, 348 días en mi duración. Y me voy acá al inicio, en las últimas fechas de inicio. 0. Entonces todo el proyecto tiene ruta crítica. No tengo holguras. Complicado. Eso es otro de los escenarios que se nos puede presentar. En este caso, si es que lo he ido haciendo de manera simultánea. Yo puedo tener variantes con este proyecto y empezar a darme cuenta qué puedo hacer al mismo tiempo y disminuyo tiempos y probablemente no toda la red es ruta crítica. Bien. Este es otro ejemplo también, en este caso, este ejemplo de aquí que lo puse de esta manera, con esta estructura, con red de actividades o con carta Gantt, tengo el mismo tiempo establecido, 348 días. ¿Sí? Tengo las actividades, tengo en este caso en días calendarios, en días establecidos y lo tengo de esta manera. Ya depende de la entidad contratante cómo les pida la presentación. ¿Cómo controlamos el cronograma? Todo lo que se mida se puede controlar. Si no se puede medir, no se puede controlar. Debo hacer un proceso de seguimiento de todo el proyecto, veo los cambios que ameritan en el proyecto, hago revisiones de desempeño y hago una supervisión solicitando actualizaciones de cronogramas. Es probable que esa actualización de cronogramas también me incidan en los costos. Bien. Queridos alumnos, hemos finalizado la sesión de esta semana. Se les agradece por su presencia ya durante una jornada un poco larga. Yo sé que deben estar cansados. Esperemos que valga la pena al final del túnel. Gracias por su atención. Gracias a los 28 compañeros que están presentes. No sé, hay 3 estudiantes. Ya vamos a ver el reporte de la compañera, o yo también puedo sacar el reporte en el Zoom, ver el listado de los que han estado presentes, en qué momento entraron, en qué momento salieron. No se confíen por la asistencia. No creería justo que los que no asisten a la final aprueben el módulo, u otros no tengan que aprobar, u otros tengan que irse a recuperación. No es mi intención que se queden en recuperación. Yo he venido con la intención no de machetear, he venido con la intención de compartir conocimientos, de que los favorecidos sean ustedes de manera intelectual y que les sirva para su ejercicio profesional. De mi parte, gracias, estimados alumnos, buenas tardes, que tengan un lindo fin de semana, lo que queda, y
a seguir compartiendo o a compartir con la familia que no pudieron hacerlo en estos días. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Cuídese. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.